Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermana Tirsa desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios en Atoteja, Bayamón. Reciban un cordial saludo de toda la iglesia, de los amados hermanos y de sus pastores, el reverendo Elías Torres y su amada esposa Melissa Vélez. Para mí, como siempre, es un gran privilegio estar aquí hablando la palabra del Señor. Así que le agradezco a la iglesia y a nuestro pastor la oportunidad que me da de estar aquí una noche más hablando lo que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Vamos a orar para ver lo que el Señor nos tiene en esta noche y así hablar a todos, ¿verdad? Lo que está en la palabra de el Señor. Amado Señor y Salvador que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos y te damos gracias por una noche más, Señor, por tantas maravillas, Señor, porque nos has permitido vivir un día más, que nos has guardado y nos has guardado nuestra salida, nuestra entrada, nuestra salud, nuestros familiares, nos has provisto tantas cosas que no podemos enumerar, Señor. Te alabamos y te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria y honra, porque tú lo eres todo para nosotros, Señor. Señor, mira esta palabra, Señor, que vamos a leer en esta noche. Permite que la podamos entender. Permite que podamos atesorar en nuestro corazón lo que tú quieres hablarnos, Señor. Que podamos, Señor, captar de manera sencilla lo que tú quieres decirnos, Señor. Y que más importante que nada, lo podamos poner en práctica, Señor. La gloria y la honra siempre será tuya, Señor, porque tú eres el que mereces todo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos amados, vamos a buscar en nuestras Biblias el primer capítulo de Génesis en el versículo 1. Hoy vamos a estar en Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia. Y dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Génesis es el primer libro de la Biblia y ese es el primer verso de la Biblia. Y qué hermoso que la palabra del Señor, y le damos gracias al Señor por su palabra, empieza diciendo: en el principio creó Dios, y dando por hecho que Dios existe. La Biblia no entra en explicaciones, no trata de convencernos que Dios es real, no trata de convencernos con una exposición teológica ni científica larga de que Dios está ahí. Simplemente Él, Espíritu Santo, inspiró, ¿verdad?, a Moisés, que es quien escribió el libro de Génesis, a escribir estas palabras y a decir: en el principio Dios creó, a darlo ya por hecho. Nosotros creemos y no necesitamos ninguna explicación más de que allí en el principio, cuando nosotros le damos a la cinta, si fuéramos a darle rewind al principio, a darle para atrás a toda la historia de la humanidad y a tratar de intentar a dar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y ver cuando inician todas las cosas, ya Dios era, y ya Dios estaba ahí y ya Dios siempre existía. Y la Biblia no intenta convencernos de algo diferente. Y qué hermoso nosotros pensar que siempre Dios ha estado ahí, en medio de todo. Qué tranquilidad nos debe dar que Dios siempre ha estado allí, que Dios siempre ha estado y ha existido. Miren, este año empezó, estamos en el mes de enero, y este año empezó en el caos. Yo estaba haciendo unas diligencias a principio de año, y en el lugar donde estaba, las personas que me estaban atendiendo
hablaban entre sí mientras yo esperaba allí en esa oficina y decían, yo no quiero escuchar noticias, yo no quiero escuchar nada en la televisión, yo no quiero ver nada porque todo lo que hay en las noticias, todo lo que hay en la televisión, todo lo que hay cuando se entra a las redes sociales es muerte, es tristeza, es dolor. Y esas personas estaban allí hablando sin esperanza. Pero qué tranquilidad nosotros podemos tener cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y podemos leer una oración como esa, en el principio Dios, que en medio de todo el caos, en medio de lo que uno pueda ver, Dios siempre es y siempre será, y que en medio de todas las cosas, Dios estaba allí en control. Y las cosas que pueden pasar quizás porque no está el hombre acercándose a Dios y no lo tiene en su corazón, pero Dios está y siempre ha estado allí. Y Dios crea, y la palabra del Señor nos dice, en el principio Dios crea de la nada. Si yo quiero crear algo, si yo, por ejemplo, invito a los hermanos a comer lasaña o a comer una comida en mi casa, hacerle un pastel, yo para poder confeccionar la lasaña, para poder hacer el pastel, necesito unos ingredientes, necesito ir a comprar harina, necesito ir a comprar el queso, si voy a hacer la lasaña, la carne, necesito ir a comprar la salsa, necesito ir a buscar los ingredientes. Sin embargo, el Señor para crear no necesitaba nada. Nosotros como humanos sí necesitamos ya tener los materiales para crear, no importa lo hermoso que querramos crear algo, y el ser humano Dios lo ha dotado de capacidades, de arte para crear cosas preciosas, pero siempre va a necesitar algo, va a necesitar un canvas, va a necesitar un lápiz, va a necesitar cera para esculpir, va a necesitar algo para crear su obra. Dios no necesita nada para crear, Él creó de la nada. Y nosotros lo tenemos que recordar. Él es el único que es capaz de crear las cosas de la nada. Y es importante que nosotros recordemos esto. ¿Por qué? Y hoy en día mucho más, mucho más. ¿Por qué? Porque el hombre ha querido ser autosuficiente, ha querido él mismo tratar de arreglar sus propias cosas, en vez de acudir a Dios para que Dios entonces sea el que supla y haga y conteste su necesidad. El hombre cree que él mismo se puede suplir sus necesidades. Hoy en día, ¿verdad? El hombre quiere ser el centro de todo, quiere ser autosuficiente, quiere buscar cosas para verse mejor, para ser más exitoso, para tener un buen lugar, y a veces hasta dentro de la misma iglesia vemos que cuando vamos a adorar a Dios, hasta dentro de los mismos himnos, en vez de ver una alabanza que exalte el nombre y adore el nombre de nuestro Señor, muchas veces la letra de los himnos y de las canciones han ido cambiando, y hoy en día entonces vemos letras de himnos donde se habla de el hombre, el ser humano, y qué el hombre y el ser humano le puede dar a Dios, qué le puede ofrecer a Dios, en vez de hablar sobre la figura del Señor y sobre exaltar al Señor. Y ahí vemos cómo el hombre piensa que puede entonces tomar ese lugar de Dios y ser autosuficiente. Nosotros no le podemos dar nada al Señor porque el Señor no necesita nada. Él creó de la nada. Él se puede suplir sus propias cosas. Lo único que Él
quiere de nosotros es nuestra obediencia, nuestra alabanza, pero Él no necesita nada de nosotros porque Él es todopoderoso. El Salmo 40 del 6 al 8 dice de la siguiente manera: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Nosotros lo único que le podemos dar a Dios es nuestra obediencia, nuestra adoración, pero pensar que nosotros nos podemos colocar en un lugar indispensable para a Dios es creer que nosotros como criaturas no lo merecemos todo. Él es el que es todopoderoso, Él es el que es digno de alabanza y Él es el que puede hacer todas las cosas. Pero a veces dejamos que se contamine nuestra mente con el pensamiento del mundo de que nosotros podemos ser independientes de el Señor. El Salmo 93, 2 dice de la siguiente manera: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. El Señor ha sido eternamente. Él siempre es y siempre será. Así que nosotros no podemos estar en el centro de las cosas. El centro de todo es Dios. ¿Y por qué también es importante recordar que en el principio Dios creó y creó de la nada? Él es el único que puede crear de la nada. Uno, para recordar, ¿verdad?, que Él es el único que puede hacerlo y que nosotros no le podemos dar nada a Dios, que Él no se pueda suplir Él mismo. Él es el único que puede hacer las cosas, que nosotros no podemos ser autosuficientes sin Él. Y número 2, para recordar que Él es nuestro ayudador. Él es el único que puede sanarnos espiritualmente, físicamente, emocionalmente, porque Él es nuestro creador. Cualquier necesidad que nosotros tengamos, Él nos las puede suplir porque Él fue el que nos creó. Mire, nosotros escuchamos tantas y tantas y tantas cosas por aquí, que si hay crisis económica, por el otro lado, que si la situación de las casas, que si no hay hogar, que si no va a haber alimentos, que si va a pasar alguna cosa con algo en la naturaleza. Y uno escucha tantas y tantas cosas y se nos olvida que Dios es el que nos sustenta. Él es el que sustenta todo. Y que una y otra vez en la Biblia se ha demostrado que mientras ocurren quizás calamidades para otros pueblos, el Señor siempre protege y cuida y suple a su pueblo. En Éxodo 10 del 22 al 23 está resumida la historia cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y hubo la plaga de tinieblas. Dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mire, en medio de esa plaga de oscuridad había luz. Había luz allí donde estaba el pueblo del Señor. Así que Dios no solamente crea de la nada, sino que puede suplir a su pueblo porque Él es el Dios creador. Él da provisión de la nada a su pueblo. En Mateo 17, del 24 al 27, la Biblia también nos da otra historia de nuestro Señor Jesús. Nos dice que cuando nuestro Señor Jesús y Pedro llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí.
Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Miren qué maravilloso es nuestro Señor. Ellos estaban de visita en aquel lugar y se les requirió el pago de un impuesto. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, mira, yo no voy a entrar, ¿verdad?, en ninguna discusión para, ¿verdad?, cumplir con esto. Ve y echa el anzuelo, y el primer pez que tú saques va a tener ese dinero que necesitamos y tendrá el pago por ti y por mí. El Señor Jesús, que era el creador de todas las cosas, porque Él estaba allí en un principio, igual que estaba Dios Padre, igual que estaba Dios Espíritu Santo. Él espera que su creación, que el Señor, el Padre Celestial, por medio de la creación, le supla en ese pececito lo que ellos necesitaban para pagar ese impuesto. Nuestro Señor es maravilloso. Él no solamente puede crear de la nada, sino que puede sustentar de lo que sea. Él va a utilizar los medios que sean necesarios para poder sustentar y darnos lo que nosotros necesitamos. El Señor puede utilizar amigos, puede utilizar hermanos, puede utilizar a veces a nuestros enemigos para bendecirnos y para darnos lo que nosotros necesitemos, porque Él es el Dios que crea de donde no hay. Así que en ese pececito estaba lo que necesitaba ellos para pagar ese impuesto. Así que el Señor suplió. Otro punto importante que necesitamos recordar cuando recordamos que el Señor suple y crea de la nada, recordaba la historia de Dorcas, que está en Hechos 9 del 36 al 42. En Hechos 9 del 36 al 42, si los muchachos lo pueden poner, dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron al Señor. Dios no solo da provisión de la nada, Dios puede dar lo que sea, hasta vida de la nada. Miren, esta historia de Dorcas es importante porque ocurrió luego de la ascensión de nuestro Señor. Nosotros en la Biblia podemos
ver historias donde hubo hombres del Señor que fueron levantados de la muerte. Elías le resucitó al hijo de la viuda. Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. Nuestro Señor Jesús resucitó a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín. Sin embargo, luego de que el Señor Jesús asciende, quizás nosotros podemos entrar en la tentación de decir, no, el Señor ya no va a hacer ese tipo de milagro. Eso de resucitar los muertos quedó en el pasado. Sin embargo, vemos a esta mujer, Tabita, que para la gloria del Señor era una mujer que era necesitada en la comunidad. Y el Señor, en su infinita misericordia, utiliza a Pedro para que haya ese testimonio en ese lugar y que ella se levante de los muertos. Y mire que importante, dice que por medio de ese milagro muchos creyeron al Señor. Y a veces nosotros descartamos ciertas cosas, ni siquiera se las pedimos al Señor porque las descartamos. Decimos, no, el Señor ya no hace eso. Ni siquiera vamos en oración con ellas delante del Señor porque pensamos, el Señor no le va a importar eso. El Señor ya no hace ese tipo de milagros. Como queriendo encajonar al Señor y queriendo pensar que el Señor no puede hacer esas cosas. Dios resucitó a Tabita, a Dorcas de la muerte, y no hay nada que sea imposible para el Señor. Dice que muchos creyeron al Señor y Dios sigue dando vida. Si Él puede crear de la nada, puede hacer lo que sea de la nada. Así que, como hablaba la hermana Mirelis esta semana, nosotros debemos insistir en ir en oración donde el Señor, con la situación o con la oración que sea, porque Dios es capaz de hacer todas las cosas. No podemos encajonar a Dios y no podemos decir, no voy a orar por esto, creyendo que es imposible. Dios se glorificó en esta vida y levantó a esta mujer de los muertos. Volvamos entonces del libro de los Hechos a Génesis y recordemos lo que leímos al principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Mire, la creación completa habla de un orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Él creó los cielos, creó la tierra, creó los cielos con toda su atmósfera donde nos iba a colocar a nosotros en esta tierra, los cuerpos celestes, el lugar donde iba a ser todo habitable. Todo en nuestra vida tiene un orden, desde que están esos bebés hermosos en la barriguita de la mamá, pasan por ciertas etapas y luego nosotros cuando crecemos, salimos de la barriga, pasamos por ciertas etapas, desde niños hasta adultos. Y el hombre, muchas veces inmerso en su pecado, quiere negar el orden de Dios, quiere ser completamente independiente y vivir una vida sin Dios, y muchas veces se queja de que las cosas no le salen como Él quiere, o nos quejamos de que las cosas, ¿verdad?, no nos están saliendo como nosotros queremos, pero es que no hemos ordenado en nuestra vida unas cosas que Dios nos ha mandado a ordenar. Y Dios nos insiste que ordenemos ciertos aspectos de nuestra vida, pero nosotros nos negamos a ordenarlo, estando entonces estando disidentes con Dios. Y nosotros no podemos estar así porque tenemos que seguir el orden que tiene Dios en su palabra. Dios creó los cielos. Nosotros miramos los cielos, miramos todas esas estrellas y no importa cuánta tecnología tenga el hombre, tenga la NASA, nunca va a poder contar todas las estrellas que hay en el firmamento, todas las galaxias, todos los lugares donde hay pulsares
hoyos negros, en lugares donde se crean las estrellas, porque el universo es demasiado inmenso. Dios creó con su mano todo esto. El Salmo 19:1 dice de esta manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios creó el firmamento completamente. Y el cielo, al crearlo, anuncia la gloria de Dios. El Salmo 147:4 dice de esta manera. Si los muchachos me lo pueden poner, el Salmo 147:4 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Imagínense qué hermoso es que el Señor conozca no solamente su creación tan y tan grande, sino que tenga un nombre para cada una de las estrellas. Imagínense cuán grande y cuán más importante nos considera a nosotros. Así que su creación es demasiado grande, demasiado maravillosa. Y aquí en este planeta, en medio de esa inmensidad, nos puso a nosotros. Nos puso a nosotros. Luego de que creó los cielos, creó la tierra. Entonces, Isaías 48:13 dice de la siguiente manera: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. El Señor fundó la tierra. Hay un orden, y Él con su mano fue el que fundó la tierra. Y el Salmo 104:5 dice de la siguiente manera: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. El Salmo 104:8-9 nos dice de la siguiente manera: subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. El Señor le puso lugar a cada uno de donde iba a llegar la tierra. Él fundó la tierra. Él es el que manda en cada uno de esos lugares. Así que todo tiene un orden específico delante del Señor. Pero a veces queremos separarnos de ese orden del Señor y queremos ir cada uno, ¿verdad?, por nuestro lado. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia nos dice que lo hizo Dios. Lo hizo nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Dios. Dios estaba allí al principio y Dios estará también en el final de los tiempos. Aunque el hombre se haya querido separar del Señor. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 22, del 1 al 5. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Dios estaba allí
al final. Está allí al final de los tiempos. Cuando al principio Dios creó los cielos y la tierra, al principio Él alumbraba, ¿verdad? Y creó las lumbreras unos días más tarde, dice la palabra de Dios, para marcar las estaciones, para marcar los tiempos. Pero ahí dice al final, en Apocalipsis 22, cuando leímos que la ciudad no tiene necesidad de sol, porque es Dios mismo el que la ilumina. Así que qué hermoso que nosotros no vamos a tener necesidad de más lumbreras ni de estaciones, porque vamos a estar con nuestro Señor para siempre. No vamos a tener necesidad de tiempo, porque nuestro Señor estará con nosotros. Vamos a estar con Él por toda la eternidad. Dios en el principio, Dios al final. No hay nada más allá que no sea fuera de Él. Él lo es todo. Pero ese todo no es para todos, ¿ok? Y en esto es un poco de un juego de palabras, como nuestra hermana Abigail a veces lo hace. Lamentablemente hay personas que se separan de Dios. Y Apocalipsis 22, del 12 al 15, nos dice, ¿verdad?, el final, ¿verdad?, de muchas personas. Apocalipsis 22, del 12 al 15, nos dice de la siguiente manera: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Lamentablemente, los que no están conformes a la palabra de Dios no estarán allí gozándose de nuestro Señor. La palabra de Dios es clara: los que lavan sus ropas. Nosotros no podemos lavar nuestras ropas por nosotros mismos. El único que puede lavarlas es nuestro Señor Jesús. Dios dio a su Hijo unigénito para reconciliar al hombre con Dios, luego de que el pecado entrara en el mundo que Él creó. La palabra del Señor dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único Dios que puede lavarnos es el Hijo unigénito, Jesucristo. Así que el Dios Todopoderoso, el mismo Dios, el Cordero de Dios, al principio y al final, el único que siempre va a existir. Así que, ¿qué piensas tú hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a vivir tu vida creyendo que no hay que rendirle cuentas a nadie? Mira, Él lo creó todo. La Biblia lo dice así, lo da por hecho. ¿Sí? La Biblia, que es la verdad absoluta de Dios. ¿Vas a vivir tu vida creyendo que no hay un orden? Dios ordenó todas las cosas. Todas las cosas están hechas en un orden de Dios. La naturaleza, tu cuerpo, aunque le digas que es una cosa, tu cuerpo está hecho en el orden de Dios. No lo puedes negar. Si le dices que vaya para la derecha, Él siempre va a querer ir para la izquierda. Si el Señor ordenó eso en ti, porque está creado a la imagen que Dios creó de Él. ¿Vas a vivir tu vida creyendo que Dios no puede suplir las necesidades? Mira, Dios te puede cuidar, Dios te puede suplir. Si quieres vivir tu vida creyendo que no hay una eternidad,
La palabra del Señor dice que tienes mucho que perder, porque Él habita en la eternidad. Y aunque no lo quieras creer, Él creó almas eternas. Y solamente tú tienes que decidir dónde tú vas a estar. Así que Dios está en el principio y Dios está en el final de todas las cosas. Y solamente en esta noche yo te invito a que te decidas por Él. Si no lo has conocido nunca, atrévete a confiar en el Dios que siempre está en todo, en el Dios en que tú puedes confiar y descansar. Así que vamos a orar en esta noche por aquellos hermanos que tengan peticiones, por aquellas personas que de una u otra manera han escuchado esta palabra, para que no solamente esta palabra pueda descansar en sus corazones, sino para que el Señor siga obrando, siga contestando todas aquellas peticiones que tengan, porque el Señor lo puede hacer todo. El Señor es todopoderoso, y para que nos ayude a entenderlo y a poner en práctica lo que hemos aprendido en esta noche. Así que, Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias. Te damos gracias, gracias, gracias por tu palabra. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Te exaltamos. Te damos gloria, 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 honra y honor, porque solamente tú la mereces, amado Señor y Salvador. Tú lo eres todo. Tú siempre fuiste y tú siempre serás. Y en medio de todo, Señor, nos creaste. Nos diste una vida, Señor, y nos has dado la salvación para aquellos que te acepten, para aquellos que estén dispuestos, Señor, a aceptar tu amor, a aceptar tu misericordia, Señor. Padre Santo y Padre Bueno, te adoramos, te glorificamos, te presentamos las peticiones de cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están enfermos, Señor. Posa tu mano sanadora en este momento, Señor, sobre cada uno de ellos. Tú puedes sanarle. Tú puedes, Padre Celestial, Padre Bueno, Cristo de la gloria. Tú puedes sanarle en esta hora, Señor. Aquel que no te conoce, Espíritu Santo, Señor, obra en su corazón, para que pueda, Señor, aceptar el regalo preciado de la salvación, Señor. Aquel que está solo, triste, acongojado, Señor, abrázale con tu amor, Señor, en esta noche. Padre Santo, aquel que está retenido en su casa, Señor, sin razón, Señor, que no ha regresado, Señora, a tu casa, Señor. Padre Celestial y Padre Bueno, Señor, que pueda, Señor, venir y ver cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Padre Celestial y Padre Bueno, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por mis pastores. Te doy gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor, por el privilegio de hablar tu palabra, Señor. Señor, y sabemos que todas las cosas, Señor, que hacemos son para ti, para tu gloria, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque solamente tú la mereces, Señor. Solo tú lo eres todo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos las gracias por haber estado conectados una noche más. Y recuerden la transmisión en una próxima ocasión. Dios les bendiga y la iglesia del Señor está en victoria.